ver. Vamos a ver de qué manera yo no los aburro, ¿verdad? Y hablamos de derechos de autor. Yo sé, para que lo tengan ustedes en protección, pues, frente a contratos con editoriales, ¿verdad? El derecho de autor, dentro de ese título, derechos de autor, tienen dos tipos de derechos. Tienen los derechos patrimoniales por un lado y por otro lado los derechos morales, ¿verdad? Los derechos patrimoniales son los que se enfrentan a la explotación de la obra como tal, de la obra artística. Viene del derecho anglosajón, entonces por eso es que se llama copyright, que realmente es el derecho de copia como tal, ¿no? Y protege las inversiones de tiempo, de esfuerzo y capital, tanto del autor como de las entidades, pues, corporativas, que pues son las editoriales que están incorporadas. Las que no están incorporadas pues también quedan protegidas porque pues están bajo el nombre son como sole proprietorship, que son de empresa propia, ¿no? Los derechos morales de autor, por el otro lado, son los mejores amigos de los autores, porque son el vínculo, esa relación de amor entre el autor y su obra como tal, ¿no? Y se trata de ese derecho que gozan los autores y artistas de que se les respeten su obra como tal, ¿no? Y que nadie puede intervenir con ella sin el consentimiento previo del autor, ¿verdad? La Ley de Derechos Morales en Puerto Rico lo define como derechos exclusivos de un autor sobre su obra que existen por virtud de la relación personalísima del autor con ella, ¿no? O sea, que es una extensión de tu personalidad como autor. Esos son los derechos morales. Entonces, tengo pues la base legal, por un lado el copyright, que son los derechos patrimoniales. Esto es un derecho de campo ocupado, se llama aquí, ¿no? El campo ocupado es que lo legislan los federales, o sea, es la ley federal. Y comienza con la Constitución de Estados Unidos. O sea, la Constitución de Estados Unidos le da el poder al Congreso le dice que el Congreso tendrá el poder para conceder a los autores y a los inventores el derecho exclusivo por un tiempo limitado a sus escritos y descubrimientos. Y esto es el balance para incentivar a los autores o a los inventores, pero también garantizar la competencia en el mercado libre. Entonces, además de la Constitución, pues está la Ley Federal de los Derechos, la ley federal como tal. Está el Tratado de Berna, que también Estados Unidos se unió al tratado en el 89. Ese tratado toca derechos morales. O sea, hay algo bien importante y es que la ley federal se enfoca bastante en los derechos patrimoniales solamente. O sea, los derechos morales pues se tocan. Y por eso es que existe entonces la ley de Puerto Rico de derechos morales que va a cubrir lo que no se está tocando en la ley federal. Aparte de todo esto, hay que considerar, aunque esta es la base legal como tal, pues los contratos. Sabemos que los contratos es derecho entre las partes. Entonces, muchas veces aquí en Puerto Rico, pues, cuando se va a un pleito en los tribunales, pues cuando media un contrato, que los contratos solamente pueden incluir derechos patrimoniales. O sea, ustedes no pueden contratar derechos morales aquí en los contratos, ¿no? El derecho moral es tu personalidad y tú no vas a venderla, ¿verdad? Pongámoslo así, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de explicar. Un ejemplo que te puedo dar recientemente que fue un pintor que yo creo que falleció, que estaba en Punta con la pintura del hijo. ¿Cómo se llamaba él? Y él, los derechos de autor, tengo entendido que solamente de morales aplican en Puerto Rico, no en Estados Unidos, ¿verdad? Correcto, bueno, Sí. eso es lo que estamos hablando, que copyright es la ley federal. Y la ley federal son exclusivamente derechos patrimoniales.
Hay algunos que te tocan, o sea, el Tratado de Berna, que es un tratado internacional, pues tiene algunos derechos morales, pero no son todos. Por eso es que nosotros vamos a la ley. Por los derechos morales, porque no tenía otra manera de quitarle las obras a su Correcto. a su hijo. Y ahí lo litigan en los tribunales de Puerto Rico. Correcto. Porque es la ley estatal. Thank you, gracias. Entonces, voy a tratar de dividirlos en dos, los copyrights primero y después vamos a los derechos morales. En copyright, pues obviamente provee protección a obras originales que están fijas en un medio de expresión. Ese es pues tu base. Tiene que estar, no está en tu mente, está en un medio fijo ya, creado, ¿verdad? Son obras de arte, literatura, música, obras audiovisuales, películas y programas de computadora, ¿verdad? Y la protección es automática. Esto es importante, ¿verdad? No necesitas un registro para tener derechos de autor, tanto patrimoniales como morales. Tiene que cumplir con esas dos características, que sea original y que está en un medio de expresión tangible, ¿verdad? Entonces el registro lo que hace es que te provee otros tipos de derechos procesales y sustantivos, ¿no? Para empezar, lo que te da el registro es una evidencia prima facie en cualquier tribunal. O sea, tú tienes evidencia de que estás registrado, ¿verdad? Y que el registro es tuyo. Pero realmente son derechos que surgen con tu creación, independientemente del registro. No te escucho bien. Claro, Sí, ya incluso también ¿verdad? No está escrito, pero algo que hacen mucho es mandarse tu propia obra por correo electrónico para tener constancia. Eso es evidencia prima facie en el tribunal, realmente. Te facilita las cosas, digámoslo así, de tu probar que es tu obra. Entonces, incluso lo que decía Max al principio, lo del ISBN, que también a veces algunas editoriales te lo registran, pero registran, lo único que pueden registrar derechos patrimoniales, ojo, que tú tengas que entrar en disputa, pues porque pudiste haber cedido tus derechos patrimoniales. Entonces, ellos tienen algo sobre ti, o sea, tienen evidencia sobre tu derecho, digámoslo así, una evidencia directa versus otra circunstancial que tú tengas. Pues mira, se habló, no se habló, es más difícil de probar. Esto es cuestión de peso de prueba en un tribunal. Entonces, en copyrights, los derechos de copyrights, pues son los que les voy a mencionar aquí, ¿verdad? Reproducción de la obra, que es copiarla, preparar obras derivadas. Esos son derechos patrimoniales, acuérdense, copyright y derechos patrimoniales. Que son obras derivadas, pues que te hagan una película de tu novela, que hagan una traducción o un arreglo musical. Esos son, acuérdense, derechos patrimoniales. Dentro de ellos también está la distribución, venta, arrendamiento y cesión. Todo esto tú lo puedes contratar, pactar con cualquier tercero. Exponer públicamente, derecho patrimonial, y presentar en público también. ¿Cuánto duran los derechos patrimoniales? 70 años después de la muerte del autor. Esto fue un logro de Mickey Mouse, ¿verdad? Eso fue el caso de Mickey Mouse, que de 50 pues ahora hasta el 2023 o 24, porque se supone que ya se hubiese vencido en el 2003, pero ahora hasta se le extendió. Entonces, incluso la ley... Los derechos de autor en Estados Unidos siguen a Mickey Mouse. Claro, ajá, correcto. Sí. Incluso por personaje, Sí. también. O sea, hay derechos de autor por cada personaje. El Pato Donald tiene se vence a tal fecha, así. Y trademark. ¿Ah? Trademark también. Exacto. No, sí, porque ahí va el derecho marcario y ahí va otro tipo de legislación que incluye. No sabe. Que ya pasó el tiempo y para poder reclamar el copyright, el papá está reclamando autoría por la obra de Donald Trump para que entonces no se empiece a pensar que ya pasó el tiempo de que ya... Sí, Bueno, había entonces habido- ahí los hechos pues varían un poquito, ¿no? Depende del caso, pues
él tendría que probar autoría. Es lo que está tratando de hablar por ese libro se Es ve lo una otro. barbaridad y una que pierde los derechos. Sí. Porque el valor emocional, decir que lo escribió el papá, es decir que el personaje Anne Frank, que es un personaje fabricado por él, o sea que por un lado gana la batalla legal, pero el peso moral y el valor artístico de la obra pues se difumina. Sí. Y también ahí está, cuando se va a presentar un litigio, pues los diferentes tipos de derechos que estamos hablando ahora, el derecho patrimonial y derecho moral, ¿no? Esa ley de Mickey Mouse, pues hubo una enmienda y se llama Copyright Term Extension Act, que es gracias a ese caso de Walt Disney, ¿no? Por otro lado, o sea, ese es uno de los términos, y eso es cuando el autor promueve su obra con su nombre, ¿no? También existe otro término que son los 95 años desde la publicación o 120 desde la creación, lo que resulte menor. Y esto es en casos de los anónimos, obras por encargo y los seudónimos también. Son 95 años desde la publicación o 120 desde la creación, lo que sea menor. Esos son esos tres, ahí están por encargo, anónimo y seudónimo. Obviamente el autor sabe que fue el anónimo, ¿verdad? Pues, exacto, el seudónimo. Los copyrights, los derechos de autor patrimoniales, lo que promueven es la creatividad, ¿verdad? Pero también hay que tener pendiente que ellos quieren garantizar la competencia. Por eso es que estos derechos se pueden manejar en el libre comercio. Y son los que se pueden contratar, son los que se pueden pactar. El dueño de la obra tiene el derecho exclusivo a reproducir o a permitir la reproducción de la obra y a distribuir las reproducciones, a hacer pública la obra y a hacer obras derivadas de esa obra original. Eso es dentro de estos copyrights. Esto es más o menos lo mismo. Como les mencioné al principio, las únicas características para los derechos patrimoniales que sea original y que esté en un medio de expresión. Y eso es todo de los derechos patrimoniales. Realmente los derechos de autor, tanto patrimoniales como morales, como dije ahorita, una vez esté ya en un medio concreto, lo obtienen. O sea, no existen más allá del registro. No tienes que llenar ningún No tienes que formulario. hacer nada para que Simplemente exista. Componer por la correo pieza y electrónico. ponerle a plasmarla en algún Te lo puedes medio. enviar por correo electrónico, que ahí mismo está la fecha, en ese correo está la fecha y Evidencia ¿qué que tú estudió? lo autorizaste de esta autoría. Es tu autoría, sí. No puede estar en tu mente, tiene que estar escrito. tiene que ser Se escribe bien rápido. Ya tú tienes ¿Dónde toda la acción. escribiste? Digo, yo no soy la licenciada, pero ¿dónde la escribiste? ¿En una libreta o en la computadora? Es importante que esa es tu evidencia. Y la computadora te dice cuándo se ¿Cuándo? creó, quién es el Exacto, autor. y esta- Es todo esta- cuestión del El peso correo de la electrónico que le evidencia. envió a Office Presentar Max evidencia. para que lo... Exacto, y si se lo envías por correo electrónico a Fixmax, mejor. Zaira, ojo, si usted tiene una laptop, una computadora en su casa, cuando empiece a programar la que la compró, póngale su nombre, quién es el dueño, nombre completo, porque entonces los documentos después van a decir quién los creó. Que hoy usted tiene evidencia que usted lo creó en esa computadora, por fulano de tal. Si usted hace trabajo en otra computadora de otra persona, pues ya esos son otros 20 pesos que usted puede usar. Por ejemplo, se usa OneDrive y el OneDrive está registrado a su cuenta, está registrado, ese trabajo es suyo.
puede ponerle un password. Igualmente, si alguien quiere entrar, le puede Exacto. meter el password, pero el dueño del permiso es... Hay una pregunta. Claro, o sea, para empezar, esto es tu mejor evidencia, ¿no? O sea, probar que tú lo escribiste, tienes que incurrir en unos procesos, ya sea por evidencia directa, evidencia circunstancial, testigos, etcétera, etcétera, que te complica el proceso legal. Pero realmente no significa que no tengas el derecho, que es lo que estamos hablando, porque El derecho lo vas a tener siempre. Tu problema va a ser si tienes que defenderlo. Evidenciarlo. Sí. Ujú. Y Defender si- tu caso. Y si lo registras, pues ya Una está. pregunta. La ley de copyright es una ley federal Correcto. de Estados Unidos. ¿Cuál es la dinámica internacional en otros países? Bueno, es que todo varía, ¿no? Entonces, hablamos aquí de Puerto Rico porque nosotros tenemos esta situación especial de que en nuestro derecho pues sobreviven ambos, ¿no? El sistema anglosajón, pero por ejemplo, derechos morales viene del derecho francés, o sea que hay similitudes, ¿no? Por eso, para empezar, el derecho puertorriqueño es español, viene del derecho civil español. Y por eso es que tenemos nuestras leyes escritas en los códigos civil, código penal, pero el common law, que es la parte, y es campo ocupado, ese es el problema aquí, o sea, el campo ocupado. Cada otro de los países tiene su propia legislación Pero si yo particular. quiero publicar, por ejemplo, en España, en Perú, en China, Tendría que llevar Bueno, por tratados ahí internacionales. entra otro tipo los derechos internacionales que te habla de diversidad de ciudadanía, por ejemplo. La diversidad de ciudadanía usualmente se ve en los tribunales federales. Cuando hay un pleito de diversidad de ciudadanía, si es un ciudadano estadounidense o puertorriqueño, de nosotros, o sea, o estadounidense, americano. I'm sorry. Con un ciudadano de español o argentino, pues entonces ahí es importante, primero, que se trata de derechos patrimoniales, número uno. Y número dos, que en el contrato, que existe un contrato, sería beneficioso y que dentro del contrato se incluya la cláusula de la opción de jurisdicción, donde tú quieres que se vea el caso y bajo qué ley.